Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En el Evangelio de hoy puedes ver varias enseñanzas de Jesús preciosas, que contienen además un mensaje inmediato y práctico para tu vida. La apertura del Señor frente a la intransigencia de los discípulos. La unión, incluso la identificación de Jesús con sus discípulos. Y una advertencia durísima de Cristo contra el escándalo y también contra el pecado en todas sus formas. A propósito de este texto del Evangelio de Marcos, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, vemos al inicio de nuestro texto de hoy que los discípulos indignados denuncian ante Jesús una realidad que consideran intolerable. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Aún no conocen a Jesús. Piensan que el Señor va a impedir que alguien de fuera, por así decirlo, actúe en su nombre. Los discípulos quieren mantener un supuesto monopolio, una especie de privilegio frente a otros. Por haber sido elegidos por Jesús, se consideran dueños de la gracia y del poder de Dios. La respuesta de Jesús, sin embargo, está en el polo opuesto del modo de pensar de los discípulos. Jesús no es celoso ni intransigente como ellos. Por eso responde: no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Jesús manifiesta así una apertura increíble. El Señor no establece fronteras ni aduanas. Él solo desea que el amor de Dios, su poder y su compasión lleguen a todos los rincones del mundo. Quizá también a ti, como a los discípulos, se te cuela esta intransigencia. Te crees mejor que los demás. Incluso a veces te crees propietario de la salvación de Dios y miras a los demás como alejados o perdidos en los que Dios no estaría actuando. Detente un momento. Pídele al Señor que te dé una mirada contemplativa para descubrir esa preciosa acción de Dios y muchos elementos de verdad en personas que en tu opinión estarían alejadas de Él y que, como a veces se dice, no serían de los nuestros. Maravíllate con este Dios que es cercano y cariñoso con todos sus hijos. En segundo lugar, añade Jesús: el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Detrás de esta frase hay una realidad maravillosa. Por el bautismo vives en Cristo, eres uno con Él. Existe una identificación increíble entre Él
y tú. Si vas en su nombre, quien te recibe, le recibe a Él. Quien te acoge o te alimenta por ser de Él, a Él lo está acogiendo y alimentando. Esta realidad queda demostrada en un pasaje tan conocido como ese en el que Cristo resucitado se aparece a San Pablo camino de Damasco y le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». San Pablo perseguía a los cristianos para que fueran encarcelados. Lo llamativo es que Jesús no le dice: «Saulo, ¿por qué persigues a mis seguidores?», sino «¿Por qué me persigues?». Párate un momento. ¿Sientes tú esa presencia permanente de Jesús en tu vida? ¿Sientes que eres uno con Él y que Él te ha dado el poder de hablar, de actuar, de amar en su nombre, de ser sus labios, sus manos y sus pies? En tercer lugar, el Evangelio de hoy nos ofrece unas palabras durísimas de Jesús contra el escándalo. Dice el Señor: «El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar». Conviene recordar que la palabra escándalo significa piedra de tropiezo, y la palabra pequeñuelos, claro que incluye a niños, pero también a toda esa gente sencilla y humilde que sigue de corazón a Jesús y escucha su palabra. Jesús, por tanto, está denunciando la gravedad de los que hacen tropezar con sus palabras y sus obras a la gente sencilla. Dentro de estos escándalos están los pecados graves de la gente de Iglesia, pero también tu antitestimonio, tu incoherencia entre lo que crees y dices y lo que finalmente haces. También esos comentarios bajos o cualquier acto tuyo que hace que otros se alejen de Dios o pierdan ilusiones y esperanza. Por eso, justo a continuación, Jesús denuncia el pecado en todas sus formas, también con mucha dureza. Si tu mano, tu pie o tu ojo te inducen a pecar, más te vale entrar en el reino sin ellos que ir con ellos a la perdición. El pecado, recuérdalo, no es sin más una norma que se transgrede. Es mucho más. Es todo aquello que te quita vida, que te aleja de Dios, que te aleja de tus hermanos e incluso de ti mismo. Y reconócelo, eres un pecador. Tu mano te induce a pecar cuando eres egoísta y acaparas y no compartes. Tu pie te induce a pecar cuando te quedas parado, cuando no das siquiera un paso para anunciar la buena noticia de Jesús, cuando no te mueves para ayudar a tu hermano necesitado. Tu ojo te induce a pecar cuando tu mirada no es limpia, cuando miras a los otros con actitud crítica, cuando eres soberbio o suspicaz. Por eso pregúntate: ¿escandalizas con palabras y obras a tus hermanos que creen? ¿Qué pecados tienes que desterrar de tu vida con urgencia para no perderte? Pues que este Evangelio te haga descubrir la maravillosa acción de Dios en todos sus hijos y a huir de la intransigencia. Que este Evangelio te lleve también lejos de la incoherencia, del escándalo y del pecado. Señor Jesús, a veces me creo mejor que los demás, incluso juzgo a mis hermanos, y con ello además escandalizo. No acerco a la gente a ti con esas palabras y esa actitud. Jesús mío, te pido tu amor y tu ayuda. Solo con tu gracia puedo parecerme más a ti. Solo contigo puedo levantarme de ese pecado que saca lo peor de mí.